Entonces, les comentaba que hablar ya sobre investigación de accidentes o incidentes es ir un poquito más allá en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todos sabemos, a modo de contexto, que aquí en nuestro país existe una ley de seguridad y salud en el trabajo, existe un reglamento, cada año se busca mejorar la normativa de seguridad y salud en el trabajo, y eso, amigos, con el único fin, con el único objetivo que todos lleguemos al trabajo sanos y nos vayamos de él también sanos, ¿no? Y que se trabaje sobre un principio, que es un principio de la ley, probablemente el más importante, el principio de prevención. Sin embargo, eso no es garantía total, obviamente eleva el nivel, eleva el estándar, pero no es garantía total que por alguna situación eh, eh, que se pueda presentar, ¿no? Inclusive a una situación no identificada, ¿no? En la cual no se pudo inclusive prever, se pueda generar un accidente, la falla de un equipo, un acto subestándar o algún tipo de situación podría generar un accidente o un incidente, claro que sí. Entonces, esta gestión de seguridad y salud en el trabajo le da mucha importancia, primero, a evitar que eso suceda, pero que en el caso suceda un accidente o un incidente, se pueda seguir un proceso de investigación sobre esa situación que se ha presentado, un accidente o un incidente. Más adelante vamos a ir conociendo los tipos de accidentes o incidentes que puedan haber para poder, sobre todo, identificar cuál es el origen, cuál es la causa. En el campo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, y a veces eso se confunde un poco, no se investiga para encontrar un culpable, para sancionar a alguien. En realidad, el objetivo más importante es identificar qué lo originó, cuál fue la causa que desencadena o generó ese accidente o ese incidente para el fin supremo. Esta es la idea fuerte, ¿eh? Que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder, que no se vuelva a repetir. Entonces, por esa razón cobra relevancia la investigación de un incidente o accidente. No lo olvides, repite conmigo mentalmente, la investigación de un accidente o un incidente no es para sancionar, echarle la culpa a alguien, no. El fin supremo, repítelo mentalmente, es para conocer cuáles fueron las causas, cuál fue el origen de ese incidente o accidente y implementar de inmediato, bajo la información que se levanta en esa investigación, las medidas de contención para que eso no vuelva a pasar. Esa es la razón suprema. Entonces, estamos hablando de incidentes y accidentes. Lo primero que habría que entender es qué es un incidente, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Incidente, suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Ok, entonces un incidente es un casi, casi. O sea, yo estaba caminando por un lugar y no me percaté que había piso mojado y pisé el piso mojado y casi me resbalo, casi me resbalo. Un incidente, un incidente, ¿no? Alguien se fue a sentar en una silla y esa silla, en vez de tener las cuatro, ¿cuántas son? Déjeme contar, estoy mi silla, uno, dos, son cinco rueditas. Que las cinco rueditas, perdón, ahí, acá, esto fue un incidente, por ejemplo, ¿ven? Casi, un incidente, ¿no? Un incidente. Un incidente este, no lo olvides, ¿ah? Es un casi. O sea, no hubo una lesión o un daño material de consideración, es un casi. Entonces, habían cinco rueditas, yo me voy a sentar pensando que están las cinco, pero al sentarme le faltaba una ruedita y casi me caigo, casi me voy para atrás y me rompo la cabeza. Un incidente es un casi. Miren, amigos, lo mejor que nos puede pasar es ese casi, porque cuando ya nos alcanza, no el casi, sino nos alcanza algo que sí nos afecta, eso ya se pasa a convertir en un accidente. Muchos dicen que después de algunos incidentes
que no se les prestó atención, inevitablemente se va a generar un accidente. Y sí, algo de razón hay en eso. Si ya tú ves que están habiendo incidentes repetitivos, es porque en cualquier momento te va a alcanzar o te va a golpear un accidente. Por eso hay que ponerle atención a esos incidentes. No, no, pero ¿pasó algo? No, no pasó nada. ¿Estás sano? Sí, estás sano. No, no pasa nada, no pasa nada. No, amigos. Ese casi, casi es el campanazo final, es la alerta final que lo que te va a avisar es que ya va a venir una situación mucho más grave. Entonces, ponle atención a ese incidente, incidente casi, casi. Incidente peligroso, todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o población. O sea, es un casi, casi que sí pudo ser muy grave, ¿eh? O sea, sí pudo generar una situación de alto, alto riesgo, un incidente peligroso, ¿no? Por ejemplo, que identifiquemos que alguien está haciendo mantenimiento eléctrico sin el equipo de protección adecuado. Oh, ese es un incidente peligroso, ¿no? Es un incidente peligroso. No, no, eso ya no es una situación que no contenga peligro, es una situación con alto nivel de peligro, ¿no? O que alguien esté caminando por un lugar sin casco y se desprende algo del piso y casi, casi le cae en la cabeza, lo pudo haber inclusive hasta matado. Es un incidente peligroso, porque ese casi, casi fue bastante fuerte. Una enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionales al trabajo. Ojo que los incidentes, los accidentes de trabajo no siempre son cuando tú ves un corte, una hemorragia, una fractura. Ese es la consecuencia de un accidente puede ser una enfermedad ocupacional, ¿no? Hay que prestarle atención a esa definición. Y ya un accidente de trabajo, ¿qué cosa es? ¿Qué nos dice la teoría? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, ojo, ¿no? O sea, tiene que estar dentro del marco del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, o sea, ya lo dañó, ya lo golpeó, lo laceró, lo cortó, le generó un hematoma. Entonces ya hay una lesión orgánica. Una perturbación funcional, invalidez o muerto. De repente no lo ha cortado, pero se ha desmayado. ¿No? O sea, peor todavía, ¿no? Porque ese desmayo puede ser a consecuencia de una descarga eléctrica, puede haber una lesión interna que no se ve a simple vista. O sea, hay una perturbación funcional. O sea, no es que para que sea un accidente tengo que ver sangre, un hueso afuera, no. Puede estar mareado porque de repente ha inhalado un químico, puede estar mareado porque a lo mejor ha inhalado un material peligroso que está perturbando su funcionalidad y que de repente no se ve por fuera, pero por dentro hay un daño que le está afectando, ¿no? Entonces, todo esto se considera un accidente, ¿no? Una lesión orgánica, una perturbación funcional o cuando ya es una situación mucho más fuerte, hay una invalidez, ¿no? Una mutilación, ¿no? En alguna extremidad, en alguna parte del cuerpo y obviamente un accidente fatal es cuando ya ha habido una muerte, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar, ¿no? Tipos de accidentes de trabajo. Entonces, ya definimos qué es un incidente, ¿no? Y qué es un accidente. Pero los mismos accidentes se catalogan en diferentes tipos. Un accidente leve, ¿qué cosa es un accidente leve? Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica. Ojo con esto, ¿ah? Eh, a la hora, me voy a adelantar un poquito, a la hora de hacer el informe de la investigación del accidente, inevitablemente tenemos que cruzar información con el área de seguridad y salud ocupacional. ¿No? Porque generalmente hay un médico ocupacional que él va a decir con mayor certeza cuál es el diagnóstico de la persona accidentada, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un accidente leve? Cuando el diagnóstico de esa lesión, ¿no? Después de la evaluación médica que se generó por ese accidente, tuvo un descanso breve con retorno máximo al día siguiente. O sea, no ha sido grave, ¿no? Si la persona se golpeó, lo llevaron a la clínica y dijeron, ok, descansa hoy día, pero descanso médico hoy día, ¿no? Y al día siguiente retorna a sus labores, eso es un accidente leve, porque no revista en mucha gravedad. El médico le ha dicho, ok, descansa hoy día, ¿no? Pero ya mañana retornas a tus labores. Es un accidente leve, no ha habido gravedad. Un accidente incapacitante es un suceso cuya lesión, resultado de evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. O sea, ya no es que al día siguiente regresas a tu casa, sino ya el médico te dice, no,
hay un tratamiento, no sé, de repente tienes un corte, se generó un corte, hay que ponerle 2, 3 puntos, ok, no, eso no es que regresas a tu casa al día siguiente, hay un tratamiento. Esto puede ser total temporal, o sea, cuando la lesión genera en el accidente la imposibilidad de utilizar su organismo temporalmente. O sea, ha habido una situación que la persona no puede realizar actividades y esa situación imposibilita que su organismo funcione temporalmente, ¿no? Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano, o sea, ha habido una mutilación, eso ya es parcial permanente. Total temporal, parcial permanente. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o función total de un miembro u órgano. O sea, esa persona es probable que ya no retorne por la gravedad del hecho a la actividad laboral indefinidamente o por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces hay total temporal, parcial permanente y total permanente. Y el otro, el que ojalá nunca se genere en un centro de trabajo, es el accidente mortal, ¿no? O sea, donde ya la lesión producida por ese accidente ha generado la muerte del trabajador, ¿no? Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién define si es total temporal, parcial permanente, si es un accidente leve, es un accidente incapacitante? Eso lo define el médico tratante, eso lo define el área ya propiamente dicha de salud y medicina ocupacional, ¿no? Porque es el médico el que da un diagnóstico, ¿no? Y esa información es considerada para nuestra investigación, en nuestro reporte, ¿no? De accidentes o incidentes. Dicho esto, vamos a pasar ahora a las causas de los accidentes. Ya identificamos qué es un incidente, qué es un accidente, tipos de accidentes, ¿no? Desde leve hasta el mortal. ¿Y qué causas pueden generar accidentes? Básicamente hay dos tipos, las condiciones subestándar y los actos subestándar. Condición, espacio, ambiente, es toda condición, todo espacio en el ambiente, en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Ustedes se dieron cuenta, yo quise mirar mi silla y jalé sin querer el cable y el teléfono se desprendió. Eh, eh, Esa es una condición subestándar, ¿no? Una condición subestándar, porque yo he cometido el error de no haber cargado este teléfono a tiempo y recién me di cuenta que estaba descargado y he tenido que forzar un poco para poner el soporte de mi teléfono, el tomacorriente de mi teléfono, lo he tenido que colocar ahora sobre un tacho, ¿no? Esa es una, ¿qué cosa es? Es una condición, perdón, se movió, es una condición subestándar, no es una condición. Miren, ¿ah? Esto no es normal, pues, ¿no? Esto no es normal, tener ese tomacorriente sobre el tacho, ¿no? Como el cable es un poco corto, lo he tenido que poner ahí para poder cargar mi teléfono. Es una condición subestándar, ¿no? ¿Debido a qué? A que no tomé la precaución de cargar el teléfono a tiempo y ahora lo tengo que cargar forzando y generando una condición. Amigos, esas condiciones subestándar, obviamente esta no puede representar mucho riesgo, pero es un error, no hay que hacerlo, pero muchas veces algunas personas en el entorno de trabajo, por desconocimiento, por omisión, pero también por acción, fuerzan o generan condiciones subestándar, ¿no? Hacen cosas que no se debe hacer, ¿no? ¿Qué cosa puede ser? Instalaciones incorrectas, áreas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de EPP, ¿no? Entonces, la condición subestándar es todo eso que por protocolo no se debe hacer, porque genera un riesgo. Y un acto subestándar, ¿qué cosa es? Es toda acción, no lo olvides, condición es el ambiente, el espacio, como lo que te acabo de enseñar. Y todo acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Incluye toda acción fuera de los procedimientos establecidos para la empresa. O sea, yo sé que ahí dice un cartel, no caminar por ahí, pero no, por ahí es más corto y me meto por ahí, ¿no? Dice ahí, no manipular este equipo, pero no pasa nada, voy y lo manipulo, ¿no? No ingresar, solo personal autorizado, no, yo me meto, no pasa nada. Esa acción de hacer algo que no debes hacer es un acto subestándar, no lo olvides, subestándar, que está por debajo de lo que se debe hacer,
de lo que se debe de realizar. Y generalmente, amigos, tanto condiciones como actos o estándar son los que generan los accidentes, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Dicho esto, ¿quiénes somos los responsables en los centros de trabajo de gestionar, de velar porque no se generen actos o condiciones subestándar y después probablemente de ser parte de la investigación del accidente o incidente con otras áreas, ¿no? Somos los jefes de área, ¿no? Cada jefe de área debe ser responsable y consciente de que debemos evitar cualquier tipo de incidente o accidente para que nuestro personal no corra riesgo. Los jefes del área de seguridad y salud ocupacional, los jefes del área SOMA, están los médicos ocupacionales, están los supervisores de cada área y sobre todo estamos los trabajadores. O sea, amigos, voy a salirme un poquito del tema, no tanto porque igual vamos a guardar relación con lo que les voy a decir, pero la seguridad tiene tres características básicas. Una de ellas es que la seguridad nace de uno mismo. O sea, nosotros no podemos esperar que nos digan a nosotros qué hacer. No, como no me dijeron nada, yo hice esto, pero tú sabes que eso no se debe hacer. O sea, si tú sabes que hay un letrero que dice ponerte casco, no vas a esperar a que alguien te diga ponte el casco, porque esa indicación de peligro que está ahí o de riesgo la están poniendo por algo. O sea, tú eres el responsable de ponerte el casco. No vas a esperar a que alguien te invite, te presione o te obligue o te sancione para ponerte el casco, cumplir una norma de seguridad. La seguridad nace de uno mismo. La seguridad nace de uno mismo. Sí, después transmuta, ¿no? Y la seguridad es cooperativa, hay responsables, etcétera, etcétera. Pero evitar accidentes o incidentes de trabajo, este es un mensaje de la conciencia, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sentido común. Yo me cuido para regresar a casa y ver a mi familia. Sentido común básico. La seguridad nace de cada uno. En las organizaciones, por norma, hay responsables que gestionan la seguridad, la alta dirección, la alta gerencia y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los demás que he mencionado, ¿no? Médicos, capacitadores, psicólogos, jefes de área, todos involucrados en la seguridad. Pero la pregunta sería, ¿y quién investiga finalmente el incidente o accidente? ¿Qué dice la norma? El empleador, o sea, el empleador puede designar a alguien interno o externo a que ayude en la investigación de un accidente o incidente. Conjuntamente, por norma, con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes ya sabemos son los representantes de toda la empresa, ¿no? Si hay sindicato, todos sabemos que el comité se forma de acuerdo a los representantes de los trabajadores y el empleador, y si hay sindicato, inclusive también hay miembros del comité ahí, ¿no? O sea, en este comité, como todos sabemos, se le da un espacio a todos los representantes, tanto del empleador como de los trabajadores, para que ayuden en la gestión de seguridad. Y una responsabilidad que tiene ese comité es justamente velar por la correcta gestión de la investigación de los accidentes o incidentes, ¿no? Esta investigación debe ser comunicada a la autoridad administrativa del trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. O sea, no es que yo investigo el accidente solamente para que se quede con el comité, para mandárselo al empleador, no. Es también importante porque a mientras el Ministerio de Trabajo lleva una estadística de los incidentes o accidentes laborales para que ellos también generen normas, generen normativa, la actualicen. Entonces también se informa ese resultado de esas investigaciones a este ente, ¿no? ¿Por qué se investiga? Me adelanté al inicio. No lo olvides, el responsable principal de la investigación de un accidente es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y el empleador con la persona que designo, las personas que designo. Responsables de que no sucedan somos todos. ¿Por qué se investiga? Se investiga, como se los dije al inicio, para saber cuáles fueron las causas y qué pasó, qué generó, qué sucedió que se generara ese accidente o incidente. Las causas inmediatas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Puso pues el tomacorriente, lo puso sobre su tacho de basura y así estaba dictando su clase, por eso seguramente se electrocutó. Ok, la causa inmediata. Las causas básicas, factores personales, factores de trabajo. Como parece que no cargó su teléfono a tiempo, eso forzó a que ponga ese tomacorriente ahí y al final se generó el accidente.
cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente. Todos sabemos que en nuestras organizaciones, por norma, tiene que haber un hiper, ¿no? ¿Qué cosa es el hiper? Todos sabemos qué cosa es un hiper, ¿no? Un hiper es la identificación de peligros y riesgos, ¿no? Por norma, por ley, todos tenemos que tener un hiper actualizado en nuestras organizaciones. Los incidentes o accidentes siempre generan que volteemos un poco al hiper y veamos si ese peligro que generó ese riesgo y generó después el accidente o incidente estaba mapeado en ese hiper. Porque a lo mejor no estaba mapeado. A lo mejor no estaba mapeado y es tiempo de mapearlo. Yo les cuento un caso, ¿no? Creo que la vez anterior que estuvimos en una clase les conté el caso de la cancha de golf. Para los que no estuvieron, se lo repito. Hace un tiempo asesoramos un club de golf muy conocido. Un club de golf muy conocido, ¿no? Obviamente habíamos mapeado en nuestra identificación de peligros y riesgos todos los peligros y riesgos que podrían generarse en un club de golf, ¿no? Uno de los peligros y riesgos más potenciales, porque ya se habían generado de que a veces los jugadores, los golfistas, jugaban y a pesar de que teníamos una estadística de la distancia a donde podía llegar la pelota, habíamos señalizado lugares y momentos en que los trabajadores que le hagan mantenimiento a la cancha de golf no deberían estar en ese momento, pero por alguna razón, o sea, la pelota siempre tenía que salir hacia allá, pero no sé, de repente llegaba un alumno a la cancha de golf que recién estaba aprendiendo y la pelota en vez de lanzarla hacia allá, o sea, podía ir por acá, terminaba yendo hacia atrás y le caía a 100 metros la pelota a un trabajador. Y ese era uno de los mayores peligros y riesgos que teníamos, la pelota que golpeaba a trabajadores, había que colocarles un equipo de protección personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Había muchos más peligros y riesgos en ese lugar, ¿no? Un día salió en las noticias que en otro club de golf, que no era el nuestro, en otro club de golf, un trabajador había fallecido ahogado, se había caído a una laguna mientras efectuaba el mantenimiento en las inmediaciones de las áreas verdes de esa laguna. Es importante señalar que en las canchas de golf, así como en una cancha de fútbol es obligatorio que haya un arco, o en una cancha de básquet es obligatorio que haya una canasta, en una cancha de golf las lagunas son parte del requisito de una cancha, tiene que haber lagunas. O sea, no es que las lagunas están ahí porque se vean bonito, no, es parte del juego. Entonces, aparentemente este trabajador había estado cortando el césped y le vence el peso de la máquina y como estaba con todo un equipo de protección contra el césped, cae, se enreda en la máquina y fallece ahogado. Eso es lo que se presumió en esa situación. Nosotros nunca habíamos mapeado ese accidente, o sea, no lo habíamos tomado en cuenta, no habíamos considerado esa posibilidad. Pero al haber tomado conocimiento que ya había habido un accidente fatal en una empresa, en un club muy parecido al nuestro, inmediatamente tuvimos que incluir dentro de nuestro hiper ese peligro y ese riesgo y esas consecuencias y las medidas de contención que tenía que implementarse. Los incidentes o accidentes justamente también son para eso, porque puede ser que a lo mejor ese acto o esa condición, su estándar, ese peligro o ese riesgo no estaba mapeado, no estaba mapeado y al tomar conocimiento inmediatamente hay que incluirlo también en la identificación de peligros y riesgos para que sea compartido a todos los trabajadores. Por eso, atentos aquí, gestores. La investigación de accidentes o incidentes no es solamente para hacerla bien bonito, mandarla a quien haya que mandarla y después agarrarla y meterle en un cajón. No, tiene que ser compartida con el colaborador, porque es el colaborador el que necesita saber qué originó ese accidente para que no le pase también a él. Y a veces ahí se hacen unas investigaciones espectaculares, pero al final esta información terminó en Mintrat, en la gerencia, pero esa información tiene que ser compartida también al trabajador de alguna manera para que no le pase también lo que le ha pasado al otro trabajador que ha sido accidentado, ¿no? Hay que capacitar. Entonces, todo se ve engranando. Esa es la razón por la cual se investiga un accidente o incidente. Saber cuál fue la causa de origen para que no vuelva a pasar. ¿Cuáles son las fases de una investigación? Bueno, lo primero que hay que responder ante el accidente o incidente, o sea,
no es que primero investigo y después le doy primeros auxilios. No, pues bueno, hay que responder, pedir ayuda, llamar a los bomberos, a los paramédicos, darle los primeros auxilios al trabajador que esté accidentado, ¿no? Entonces, hay una respuesta inicial de acuerdo al proceso de respuesta en caso de emergencias que se pueda presentar. Te tengo una pregunta, creo, ahí. Le vamos a dar pase, no sé si puede escribirla o si desea, abre su micrófono. Con confianza nomás. A ver, voy a revisar el chat. Yo no he revisado el chat. Bueno, está el link de los participantes. Buen día, buen día, buen día. Ta, 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 ta. Ok. Si hubiese alguna pregunta o duda, me Sí, interrumpe. sí, ahí tenemos una pregunta de Narda de Pilar. Le estamos solicitando para que active su audio. A ver, acá voy leyendo otra. Un trabajador enviado por su supervisor. Voy leyendo otra. Dice acá, un trabajador enviado por su supervisor a recoger un repuesto en un taller fuera de su empresa baja a una tienda para tomar una gaseosa debido al calor. Se tropieza y se cae. Se tropieza y se cae y de manera que sufre una fractura de tobillo con 30 días de descanso médico. Es un accidente de trabajo. Esa es una pregunta que siempre suele hacerse, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo salgo de mi espacio del laboral y me accidento? Si esa actividad fue indicada, ordenada por tu jefe, por tu supervisor, y en ese proceso, esa actividad fuera de tu ambiente habitual, te accidentas, te considera un accidente de trabajo. Ok, ok. Pero ¿qué pasa si el trabajador lo mandan a que vaya a la tienda tal a recoger tal cosa? La tienda está a 3 cuadras, ¿no? A 3, 4 cuadras, 1 kilómetro, donde sea. Si en la ruta de ida y retorno o en la ruta que normalmente habría que considerar para ir y venir, se accidenta, se tropieza, se cae, no, se considera un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque fue una indicación dada por su jefe, porque fue una actividad no habitual, pero era parte, ¿no? Entonces se considera un accidente de trabajo. Pero si el trabajador agarra y se va a su casa, ¿no? Se va a su casa y dice, bueno, tengo 2 horas, ¿no? Y se va a su casa y se pone, no sé, a hacer algún trabajo manual y se accidenta, no es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces habría que evaluar bien. ¿Está dentro del entorno, del margen de una actividad laboral? Habría que analizarlo bien, ¿no? Pero sí se considera un accidente de trabajo toda situación que se genere fuera de la actividad habitual, siempre y cuando haya sido ordenado o haya sido indicado por el jefe que tienes en tu campo laboral. Tu jefe te dice, anda a hacer tal cosa a tal lugar, y en ese proceso te accidentas, es un accidente de trabajo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, adelante, por favor, consulten nomás. Si desean, no sé si pueden abrir su audio, si no me lo dejan escrito. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Se considera accidente cuando producto de que el chofer, en su afán de seguir a un ladrón que había sustraído un celular de la unidad vehicular, el trabajador tuvo 2 días de descanso médico por dolor de rodilla en el pecho? Ah, qué interesante esa pregunta. Mira, eh, si tú como chofer es un tema un tanto legal, ¿eh? Si tú como chofer existe, ¿no? La norma dice, el chofer del vehículo será responsable de la custodia del material que traslada. Ya, eso significa que si tú en tu afán, que no es recomendable, amigos, ¿no? Hoy en día peor, ¿no? Hoy en día cuando nos están robando, va a sonar duro, pero hay que dejarse robar, porque por responder te acuchillan o te meten un balazo, ¿no? Por corretear a alguien te tropiezas, te caes o te disparan, que es lo peor. Pero sí se podría considerar un accidente del trabajo, porque él, en su afán de tratar de recuperar en su horario de trabajo y dentro de sus actividades, y obviamente demanda que era su, su, su manual de funciones decía que él era responsable de la custodia de la carga. Miren, él en su afán trata de recuperar eso y se accidenta, es un accidente de trabajo. Claro que sí, es un accidente de trabajo. Si saliera a almorzar fuera del lugar de trabajo y se accidenta dentro de ese horario de refrigerio, sí, sí, también ya se considera eso un accidente de trabajo. Sí se considera un accidente de trabajo, ¿no? Obviamente, si dentro de su condición laboral
hasta que él salga a almorzar y retorne, ¿no? O sea, estaba en su hora, o sea, no es que porque estoy en mi hora de refrigerio no se considera que se genera un accidente y no se considera que porque esté dentro del medio de refrigerio no es un accidente. Claro que es un accidente. Ingeniero, Sí, ahí tenemos a Rafael Gabriel Pacora, que ha levantado la mano. Estamos adelante. solicitando para que active su audio. Se le está solicitando. Ya, buenas tardes, Sí, ingeniero. Quería hacer una pregunta. sí, adelante. Si la empresa realiza una actividad X, ¿no? Y de repente un fulbito en otro, fuera de esto, se accidenta, es accidente de trabajo, ¿no? Quería saber eso, ¿no? Si es accidente de trabajo y otro también, si se encuentra en un bus que proporciona la empresa y hay un accidente, ¿también es accidente de trabajo? Sí, 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 claro que sí. Siempre eso ha estado en debate, ¿no? Pero hace unos días investigamos, por ejemplo, una empresa, era su aniversario. Entonces, como suele pasar, la empresa alquiló un espacio, un restaurante campestre para hacer actividades, entre ellas el fulbito y todo lo demás, ¿no? Entonces, tomaron el horario de trabajo, o sea, sacrificaron unas horas del día de trabajo para esa actividad. Y ahí se cae una plataforma que sostenía la gigantografía de la empresa, se cae. Era una estructura de metal y golpea a dos trabajadoras. ¿Es un accidente de trabajo? Claro que sí. Carlos, pero ¿y si estaban jugando fulbito y se accidentan? También es un accidente de trabajo porque estaban dentro de su horario de trabajo. El empleador dispuso que dejaran una actividad habitual para ir a hacer otra actividad ocasional, pero estaban en su horario de trabajo. Por eso que ahí, poniéndonos ahora del lado del empleador, el empleador, si quisiera evitar ese tipo de situaciones, dice, ¿no? Fuera de horario de trabajo, vamos a hacer una actividad perdón, una actividad fuera de lo laboral el día sábado a partir de las 4 de la tarde, que viene el horario de trabajo, para los que deseen ir a hacer esta actividad extra laboral. Entonces, ya te está dejando claro que no es un horario de trabajo, no es obligatorio, etcétera, etcétera. Pero si la empresa te lleva a un aniversario, un horario de trabajo, y te dice tienes que ir porque estás parte de tu horario de trabajo, y ahí hay un campeonato y te accidentas, o te patean, te lesionan, o te cae una estructura encima, sí se considera un accidente de trabajo. Si no, no, Tenemos, y sí, la del bus, si es una movilidad que la empresa provee y pasa algo, es accidente de trabajo. Desde el momento que tú te subes al bus que la empresa provee y te accidentas, se considera como accidente de trabajo. Aquí otro compañero nos dice, buenas tardes, una consulta, si un personal se accidenta dentro de su establecimiento de trabajo, se le evacúa por el SCTR y el accidente es un poco grave, ¿dónde demanda operación y posterior terapia física? Si bien es cierto, la evacuación y la atención por emergencia lo cubre la empresa, pero para las terapias, alimentación, traslado, ¿quién lo cubre la empresa o el trabajador, considerando que la clínica no se encuentra en la zona donde vive? Si es el origen del accidente es de trabajo, no solamente la atención corre por responsabilidad de la empresa en la atención de emergencia, es del tratamiento también, porque es una situación laboral. Por lo tanto, inevitablemente, obviamente para el lado del empleador es un poco duro, ¿no? Pero si se genera consecuencia de una actividad laboral, el tratamiento corre por responsabilidad del empleador, porque ha sido a consecuencia de una actividad laboral. O sea, no es que yo te atiendo solamente por emergencia, de ahí para adelante ya tuve cómo lo ves, ¿no? Mal de altura, afectado en alto andino, fuera del lugar habitual de labores, cubre el SCTR. Bueno, si no estás en actividad laboral, no, pero si es lo que suele, por ejemplo, nosotros cada cierto tiempo viajamos a hacer actividades en minería, 4.800, 4.500 sobre el nivel del mar. Entonces, ni bien estamos llegando, ya uno empieza a sentir el mal de altura, ¿no? Entonces, sí cubre, porque es una actividad laboral, cubre que el tratamiento, ¿no? O sea, es inevitable. Por eso que cuando los exámenes médicos ocupacionales se hacen de acuerdo al perfil de cada puesto. Y ahí se te pregunta, ¿tú vas a hacer trabajos en altura? Sí. Entonces se hace un examen para ver si tú tienes las condiciones
apropiadas para poder hacer ese trabajo en altura, ¿no? O para poder sobrellevar lo que demanda ese tipo de condición. Se considera un accidente de trabajo cuando un chofer hace un sobreesfuerzo y no da aviso 2 meses después, recién avisa ese sobreesfuerzo y que ahora tiene un desgarro en el hombro. Claro que sí, ¿no? O sea, se considera una enfermedad ocupacional a consecuencia de una actividad. Yo creo que ahí no es tanto un accidente, ¿no? Sino es una enfermedad ocupacional generada a consecuencia de una actividad laboral, ¿no? Un accidente es una situación inesperada que se genera y que inmediatamente requiere atención. Pero en este caso sí creo que habría que analizarlo un poquito mejor, porque si 2 meses después el trabajador dice, yo siento un dolor en mi hombro, van y ven que hay un desgarro, en realidad lo que se ha generado es una enfermedad ocupacional a consecuencia de una actividad laboral que está haciendo, ¿no? Después de la hora de su trabajo queda en la empresa jugando fútbol y se accidenta. No, eso no es accidente de trabajo. Eso sí con cuidado, ¿eh? Ya no, ya eso no es accidente de trabajo. Si el accidente de trabajo es un practicante que tiene seguro de riesgo de un centro de estudio y el de la empresa donde labora, ¿cuál se aplica primero? Buena pregunta. Ahí me parece que el primero que se aplica es el del practicante. Pregunta, si el accidente es dudoso de ser de trabajo, accidente común, al final, ¿el que decide es el abogado laboralista de la empresa? No. En realidad, ahí el que decide es el área de medicina ocupacional. O sea, yo no puedo decir, o sea, si tú no eres médico es muy difícil que des un diagnóstico, inclusive si eres abogado, ¿no? O sea, el primer filtro para poder, en una investigación de accidente, el que da fe de qué tipo de accidente es el médico ocupacional o el centro médico que atendió esa emergencia, ¿no? O sea, él es el que te dice, esto es un accidente de tal nivel, es incapacitante, temporal, leve, etcétera, etcétera, etcétera. Si 2 operarios se pelean durante el horario de trabajo y uno termina lastimado gravemente en un accidente de trabajo, se tendría que... No, ojo, ¿eh? Peleas, riñas ya no se consideran accidentes de trabajo. Mucho cuidado con eso. Esto no es un accidente de trabajo. Así como que yo me quedo en la empresa fuera de horario de trabajo y aprovecho la cancha para jugar fútbol, no es accidente de trabajo. No es, ya no se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque el accidente de trabajo tiene que generarse a consecuencia de una actividad laboral. Si tú te estás peleando con otro trabajador, no es una actividad laboral, ¿no? No es una actividad laboral. Esas actividades deportivas están excluidas del SSTR, ¿lo tendría que asumir la empresa? Sí, sí. Si la trabajadora se doble el pie al bajar del taximoto afuera de su centro de trabajo al llegar, ¿se considera un accidente de trabajo? No, no. No, ha sido afuera, ¿no? Salvo que esa moto haya sido puesta por el empleador, ¿no? Podríamos considerarlo como un incidente que hay que prestarle atención, de repente había un hueco y ese hueco podría causar más accidentes a otras personas, podríamos recomendar que las trabajadoras tengan cuidado a la hora de bajar, pero no es ya responsabilidad del empleador. Ingeniero, en una empresa minera, si los acopiadores, los cuales su función es programar y supervisar la carga del mineral en mina o en campo y trasladar el camión que se envía a planta, si el trabajador se lesiona un hombro por ayudar a los estibadores y está dentro del horario laboral por falta del personal, el acopiador apoya a los estibadores y el acopiador por miedo no decide, no informar y de esa manera no se activa el GTR, ¿cómo se podría hacer? Porque estos accidentes solamente nos ayudan a nosotros como superiores este tipo de situaciones siempre se suelen generar, ¿no? A veces no se avisan los incidentes o accidentes, se avisan fuera de tiempo, a veces un trabajador termina haciendo una actividad que no debe hacer, apoyando la actividad inclusive de otra empresa. Ahí hay que ser cuidadosos porque todo está enmarcado en un marco legal. Por lo tanto, lo primero que yo siempre recomiendo es al trabajador no te expongas. Y si te vas a exponer, ten claro quién va a asumir después ese tratamiento. Porque si tú te lesionas en una actividad que no corresponde ya, o estás fuera de horario, lo que fuese, eso quién lo va a asumir, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El SCTR generalmente siempre se activa, es la función del SCTR, es la primera respuesta, ¿no? Justamente se crea el SCTR para evitar, ¿no? Es como un SOAT, ya, ¿quién puede estar el SOAT? Te atiendo de inmediato, ¿no? Pero
después el tratamiento, ¿quién lo va a asumir? Y de repente eso ya no llega el SCTR. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actividades, a veces que no están muy enmarcadas, que están fuera de nuestra actividad laboral, porque nos podrían generar un problema. Muy bien, voy a continuar, después sigo respondiendo algunas preguntas. Entonces, lo primero, cuando hay un accidente, primero hay que responder. Lo segundo, hay que recopilar de inmediato toda la información posible. Y en ese proceso identificas qué fue lo que pasó. Inmediatamente hay que elaborar un informe que ya está la plantilla, la pueden descargar de la página del Ministerio de Trabajo. Tú la puedes mejorar, lo que no puedes hacer es quitar. Puedes poner más ítems, pero no puedes quitar ítems, ¿no? Y desarrollar inmediatamente después de ese análisis la implementación de las medidas correctivas, ¿no? Y ese registro hay que subirlo o entregarlo al área correspondiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacer? Respuesta inicial, tomar control del lugar de los hechos, como ya les dije, brindar los primeros auxilios, tener cuidado, porque a veces en medio de eso se puede generar otro accidente más, hay que apagar, cerrar, cortar, mover, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien se resbaló porque había un piso resbaloso, simplemente alguien está queriendo ayudar y ya se resbala, o en medio que estás queriendo averiguar qué pasó, ya te resbalaste. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero con el cuidado de evitar alterar algún tipo de evidencia, ¿no? Porque así como en el ámbito legal, penal, se sanciona cuando alguien, por ejemplo, no sé, ¿no? Borra rastros de elementos que podrían ser útiles para una investigación, eso también si se hace en un proceso de investigación laboral puede ser tomado en cuenta o considerado como que alguien está queriendo ir en contra de la investigación y eso puede ser hasta sancionado. Es mejor no se mueva nada, hagamos lo mínimo indispensable para evitar que alguien se accidente, primeros auxilios, y lo más importante, perennizar, grabar, fotografiar. Hoy día todos tenemos un celular en la mano para perennizar ese momento, ¿no? Y no se genere después alguna duda, ¿no? Inmediatamente hay que notificar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, al médico ocupacional, a la gerencia general. Aquí sí se peca por exceso. Informar a todo lo que se pueda. ¿Qué hago en una investigación? Uy, perdón, se movió. ¿Qué hago? ¿No? Lo primero que hay que ver es qué pasó, qué ocurrió. ¿A quién pregunto? ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién estuvo acá? ¿El supervisor? ¿Quién está? Acá tenía un compañero que estaba al lado. Ya, ok. Obviamente con el cuidado del caso, no es que, a ver, siéntate acá, ya, mire, compadre, vas a responderme con la verdad, no me vas a mentir. No, pues esto no es un interrogatorio policial, es una investigación de un accidente laboral. Pero hay que calmar, porque de repente, no sé, vio que a un compañero de trabajo se le cortó una mano, un dedo, se mutiló. O sea, tiene que ser muy cuidadoso y empático con las preguntas que hagamos. Finalmente, si eso demanda una investigación policial, penal, que lo hagan esas personas que son expertas en esa. Nosotros no podemos fungir en hacer ese trabajo. Nosotros buscamos el origen y la causa. Y con el tino y la empatía del caso. ¿No? A ver, siéntate. Mira, soy el supervisor de seguridad, soy parte del comité, cuéntanos qué pasó. Ok. ¿Qué crees tú que pudo haber fallado? No, que la máquina, no, ok. Ese compañero, ¿cuándo fue su última capacitación? No, nunca lo capacitaron, estaba él por allá y lo trajeron para acá para que manipulara esta máquina y le dieron así una inducción de 30 segundos y por eso que se asiento. Estoy hablando en voz alta, ¿no? Sí recibió una capacitación, sí, la recibimos hace una semana, ok. ¿Tienen ustedes el registro de capacitación? Acá está el registro de capacitación, ok, si había registro de capacitación entonces. ¿No? Y así, hay que ir tratar de indicar todo lo que se pueda y conservar también algunos elementos que puedan servirnos para la investigación. Si hay una cámara de seguridad, cuidar de que no se vaya a borrar justo ese momento, ¿no? Tomar muestras, sacar al personal que no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahí se empieza a generar después información que no viene al caso. Y sobre todo, y lo más importante, tratar de recabar toda la información que ya en frío se va a poder analizar mejor. Cámaras de seguridad, versión de algunas personas. Al comienzo hay que hacer preguntas abiertas para después ir llegando a las cerradas. Hay que tomar nota, hacer un croquis, les digo, tomar fotos, grabar y siempre con mucha empatía. Siempre diciendo lo que estamos, la razón de ser de esta investigación es evitar que esto vuelva a pasar. Y cuando tú vas con ese discurso, obviamente la gente va a querer colaborar, ¿no? Ahorita respondo algunas preguntas, ¿no? Entonces, tipos de evidencia. Las personas son una evidencia por lo que dicen, posiciones, partes, lugares, ¿no? Hay evidencias físicas, lo más importante, ¿no? O sea, hay cámaras de seguridad que hoy hay cámaras de seguridad por todo lugar
Es importante siempre eso, porque eso nos va a permitir un análisis mucho más potente de lo que ha pasado. Voy a responder algunas preguntas porque se están ahí acumulando. Si no respondo alguna, le disculpas del caso, ¿ya? No es que no lo quiera hacer, sino que estoy tratando de responder en orden. Si el recorrido del trabajador a su centro de trabajo sufre un accidente en el vehículo de servicio público, ¿se considera accidente de trabajo? No, no se considera accidente de trabajo, salvo que la movilidad haya sido puesta por la empresa. Se realiza un certificado 1.8 para trabajos de altura. Si es no apto, no puede realizar este tipo de labor. No, claro que no, pues no la puede realizar. Les sugiero revisar los decretos supremos 00398 para que vean que un accidente coberturado por el STR, los traslados no están considerados ni activados, deportivas, entre otros. Sí, sí, claro, efectivamente. Por mal levantamiento de carga le duele la espalda y no puede elaborar. ¿Cómo se cataloga? Eso se cataloga ya como una enfermedad ocupacional que requiere un tratamiento y una evaluación primero por el médico ocupacional. Y si algún trabajador le da un paro cardíaco dentro del lugar de trabajo, realizando sus actividades, y el trabajador fallece, será considerado como accidente de trabajo. Eso es muy sensible y ya ha pasado. Ya algunos trabajadores que de repente ni siquiera están trabajando, están caminando del baño a su sitio y ahí les da un paro, ¿no? Mm, para esto es la investigación, ¿no? Eh, puede haber sido a consecuencia de una actividad laboral, habría que ver qué pasó antes. De repente él estuvo discutiendo con su jefe y sale de esa discusión y le da un paro. ¿Puede ser un accidente de trabajo? Sí, podría ser, ¿no? Hoy en día ha tomado mucho espacio la psicología ocupacional y se considera como riesgos, ¿no? Como hay riesgos psicolaborales que pueden generar en el trabajador cierta lesión. Entonces, habría que ver qué pasó antes, ¿no? O si de repente el trabajador tenía ya antecedentes de tener una preenfermedad física preexistente y eso pudo haberlo causado. En este caso no sería un accidente de trabajo, ¿no? Un sereno contratado como locador en caso de accidente dentro de horario por la materia de sus funciones, ¿qué tipo de póliza debe tener o no cuenta con beneficios? Bueno, se supone que todos los que tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo, justamente en su nombre enfrasca todo, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas un trabajo de riesgo demanda que tú tengas un seguro complementario. Y la empresa y el colaborador tiene que estar pendiente de eso. O sea, tú tienes que saber, la actividad que yo realizo, ¿se considera como un trabajo de riesgo? Un sereno, tener el trabajo de un sereno, ¿será catalogado como trabajo de riesgo? Claro que sí, por supuesto. O sea, un sereno, ese puesto de trabajo, ¿es catalogado como trabajo de riesgo? Claro que sí. O sea, no sé, si alguien me dice que no, tendría que demostrarlo, ¿no? Pero un sereno, ¿se le cataloga como trabajo de riesgo? Claro que sí. ¿Tiene que tener, por lo tanto, el SSTR? Por supuesto que sí, ¿no? Profesor, una consulta. En cuanto a los dolores de articulaciones y SSTR, ¿puede cubrir la actividad de trabajo? No hay que olvidar que el seguro complementario de trabajo de riesgo está hecho para que en el hipotético caso que un trabajador dentro de su actividad laboral tenga un accidente, se active el seguro complementario de trabajo de riesgo. Si tú tienes dolores en las articulaciones, esto puede ser a consecuencia de una enfermedad ocupacional. En ese caso, lo que tendrías que hacer es dar cuenta a tu médico ocupacional de tu centro de trabajo y el médico ocupacional lo que dirá con la coordinación con el área de recursos humanos es que tú vayas pues a tu seguro, a tu salud o al que te dé tu empresa, a que un médico evalúe y te dé el tratamiento, pero ahí no entraría mucho el seguro complementario de trabajo de riesgo. Después de concluir una investigación de accidente, se define que el trabajador tuvo negligencia, se le puede suspender pasado de 30 días. Eso dependerá mucho de la normativa laboral que tenga la empresa, ¿no? Sin embargo, la investigación del accidente, primero es para identificar cuál fue el origen. Si el origen es que el trabajador se le capacitó para que se ponga el casco, también se le capacitó para que camine por el área donde debe caminar, está el registro que se le capacitó, y al día siguiente el trabajador le llega altamente y hace lo que le dijeron que no se haga, ¿es un accidente o eso no es un accidente? Sí es un accidente, pero ¿el origen cuál es? Es una acción subestándar, es la negligencia del trabajador que hizo doble presencia, algo pasó por su cabeza, pero pese a saber que no debe hacer algo, lo termina haciendo y se accidenta.
en ese caso, obviamente, tiene que tener la atención médica y todo lo demás, ¿no? Porque por ley le corresponde, pero no tendría él después, como suele pasar en algunos casos, que reclamarle algo a la empresa porque no es responsabilidad de la empresa, ¿no? Más bien, la empresa tendrá que reforzar en otros trabajadores, porque ya hay ese antecedente de que algunos trabajadores no comprenden, no entienden, entonces se tendrá que reforzar la capacitación o inclusive se tendrá que lamentablemente forzar una sanción a alguien que no cumpla, porque eso ya nos ha generado un accidente, ¿no? Por decirlo así. Si el fútbol organiza la empresa como campeonato a nivel de su sede, si se accidenta, ¿cómo se registra el accidente? Ya les dije, si esa actividad está dentro de horario de trabajo, podría considerarse como un accidente. Pero si está fuera de horario de trabajo, no tiene nada que ver ahí la empresa. Una consulta, un accidente de trabajo es cuando están pintando los consultorios, uno está inhalando toda esa pintura y al día siguiente está con la garganta y congestión. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, claro. El accidente de trabajo se genera a consecuencia de la inhalación de eso, ¿no? Entonces tú vas al médico y dices, ayer estuve inhalando y ahora me siento mal, ¿no? Entonces, claro, hay un accidente de trabajo, ¿no? Eso nos ha pasado hace poquito en una empresa que unos trabajadores estaban dando mantenimiento a un espacio. Ellos obviamente estaban con su equipo de protección. Salen, pero no avisan que estaban limpiando. Y entra otro trabajador, inhala y ahí se desmaya. Fue una cosa bien, bien complicada, ¿no? Se desmaya. Entonces, ¿qué le pasó? Y ahí en la investigación se vio de que minutos antes había estado un grupo de trabajadores ahí utilizando ciertos químicos y este entra después, ya se habían llevado todo, inhala y ahí se desmaya, ¿no? Igualmente, si me lastimo, lesiono saliendo del trabajo, ya no es accidente de trabajo. Si traspasaste la puerta de la empresa, ya no es accidente de trabajo. Muy bien, amigos, vamos a continuar entonces. ¿Qué generan los accidentes de trabajo? Ya les dije, actos subestándar y condiciones subestándar. Actos, violaciones al procedimiento seguro de trabajo, operar sin autorización. O sea, tú no tienes licencia para conducir, tú eres sereno, no tienes licencia para conducir, no te han contratado para conducir, nadie te dijo que te pongas a conducir, se te ocurre prender una camioneta y te estrellas y te accidentas. Operar sin autorización, pues es un acto subestándar. ¿Demandas una sanción? Por supuesto que sí, ¿no? Usar equipo defectuoso, ¿no? O sea, te dieron tu equipo, te trasladaron tu equipo, firmaste por tu equipo de protección, pero a ti se te ocurre guardarlo y seguir usando el viejo. Es un acto subestándar, ¿no? Operar a velocidad inadecuada. Te dicen que solamente debes ir a 40 kilómetros, pero tú le metes 90. ¿No? Es un acto subestándar. Algunos ejemplos nada más, ¿no? Levantar cargas incorrectamente. Te han dicho, no levantes esa carga, no hagas esa maniobra, pero a ti se te ocurre hacer eso y te accidentas. Es un acto subestándar. Por eso que siempre en los accidentes lo que se busca es identificar si fue un acto subestándar o fue una condición subestándar, ¿no? Una condición subestándar es condición mecánico-física que puede causar una pérdida. O sea, que tú te subes a un vehículo donde alguien te dice que está bien, te enseña que está bien, pero ese carro se le van los frenos y te chocas. Es una condición subestándar, ¿no? Equipos en mal estado, ¿no? Material en mal estado. O sea, que la empresa, tú ya fuiste y dijiste, este EPP que me estás dando, mira, ya está en mal estado, está rota. No, no, sigue nomás. Y así te tienen 2, 3 semanas. Y después te accidentas porque ese grupo de producción personal no te sirvió. Es una condición subestándar. Ahí sí es responsable la empresa y ahí se generan hasta temas legales porque tú puedes denunciar una condición que la empresa generó de riesgo contra ti y eso generó tu accidente y puedes ir en contra de la empresa. Sí, claro, sí, ¿no? Para eso existen todos los juzgados laborales, ¿no? Entonces, sin embargo, donde hay que tenerle más cuidado es a los actos o estándar. Hay que evitar la doble presencia, ¿no? A veces estamos pensando en nuestros problemas, la deuda, los hijos, que acá, que allá, que la hipoteca, el alquiler, ¿no? Y justo te pones a pensar en el momento en el que tienes que estar más concentrado en una actividad y te olvidas de utilizar el EPP, te olvidas de que estás en una zona de riesgo y te terminas accidentando. Factores personales, factores de trabajo. Factores personales, como les digo, falta de conocimiento, ¿no? Cuidado, amigos. Esto sí lo quiero subrayar. Esto sí lo quiero subrayar, amigos, porque es muy importante. Amigos, ya estamos en el año 2024. Estamos en otros tiempos ya. Hace 20, 30 años yo recuerdo, ¿no?
Oye, este es el nuevo. Ya, compadre, que pague el derecho de piso. A ver, matarlo de risa cuando se caiga, se tropiece, que pague el derecho de piso. Esto ya no existe, amigos. Eso es arcaico, es hasta nocivo. O sea, a estas alturas tú no puedes, o sea, es hasta deshumanizarnos, ¿no? Tú no puedes, sabiendo que es un trabajador nuevo, ver lo que se accidente, se lastime para que aprenda. Es que así, yo así pagué el derecho de piso, así pagué el derecho de piso. No, amigos, eso es inhumano. O sea, más bien cuando tú tienes un trabajador nuevo hay que enseñarle, hay que capacitarlo. Y si tú alguna vez te lastimaste, te dañaste, tú no puedes esperar que eso le pase a otro, ¿no? O sea, estamos en 2024, son otros tiempos, ¿no? ¿No? La tendencia más bien es ayudar a otros, no abandonarlos, ¿no? Eh, Hay que tratar de que todos aprendan, de que todos sean capacitados. Hay que ver si esa persona no tiene cierta habilidad, hay que enseñarle, ¿no? Y si a pesar de que se le enseña no aprende, mejor pedir que lo cambie en otra área, porque se puede accidentar o nos puede accidentar también a nosotros, ¿no? Que sería lo correcto. Hay que motivarnos, ¿no? Hay que sobrellevar el estrés. Esto, por favor, supervisor y jefe, todos andamos estresados. Este último acontecimiento que ha sucedido el fin de semana con este monstruo que descuartiza a esta chica nos evidencia un poco el mal estado mental en el que está nuestra sociedad. O sea, nuestra psiquis está un poco, nuestra salud mental está bien desquebrajada. Pero hay que hacer un esfuerzo, amigos. O sea, no porque tú tienes problemas, porque sientes que son injustos contigo, te la vas a agarrar con tus trabajadores, con las personas que lideras. O sea, no tienen la culpa en nada, ¿no? Entonces hay que tratar, yo sé que es imposible, pero hay que tratar de sacarnos todas esas cosas que nos perturban para hacer las cosas bien en el trabajo. Porque no pueden pagar otras personas por nuestros problemas o nuestra falta de autoestima o nuestra ira, para nada, amigos. Para nada. Igual también, si tú eres un manojo de nervios, tienes que ponerte el personaje líder, ¿no? Porque se necesita un líder que ayude a que se eviten los accidentes laborales. Ningún extremo es malo, ni el que maltrata, ni el que también es manojo de nervios. Entonces, esas situaciones son muy importantes para la prevención de accidentes laborales. Jefes, supervisores, si tú tienes gente a tu cargo, vela por el trabajador que está a tu cargo. Esa es la responsabilidad que tú tienes, ¿no? Esa es la responsabilidad que tú tienes, velar por la persona a tu cargo, ¿no? Factores de trabajo, ahí están los problemas de liderazgo y supervisión, ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas, mantenimientos deficientes, estándares de trabajo deficientes, ¿no? Es complicado, más si trabajamos para los entes públicos. Yo he trabajado mucho tiempo también en instituciones públicas, ya que la cosa va más lenta, ¿no? Para comprar un casco tenía que pasar todo, para comprar un casco, ¿sabes? ¿No? Para pedir un par de botas, ¿no? En la parte privada es mucho más rápido, ¿no? Pero hay que hacerlo entonces con la antelación del caso. Si ya conocemos la institución en la que trabajamos, que sabemos que se mueve de cierta manera, hay que prever, ¿no? Que eso puede tomar tiempo, que eso puede tomar ciertas circunstancias, pero igual hay que buscar y nunca bajo ninguna circunstancia dejarnos vencer por la apatía, ¿no? Dejarnos vencer por la falta de voluntad, porque estamos hablando de la seguridad de los colaboradores, ¿no? Y ya finalmente pasamos a elaborar el informe, ¿no? Entonces, en este informe lo que se pone son las causas del accidente, si hubo algún daño, algún material, eso tiene algún costo, y sobre todo lo más importante, las medidas correctivas. O sea, ya identifiqué que el accidente se debió a que esa escalera está en mal estado. Entonces, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Retirar esa escalera. Inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Cambiar esa escalera, ¿no? Inmediatamente hay que ver quién va a ser responsable del cambio de esa escalera y hay que poner fechas para que lo cumpla, porque es una herramienta que se necesita para seguir trabajando. Y mira, el mal estado ya generó ese accidente, ¿no? Y sobre todo difundir, ¿no? Porque de repente los de la noche no se enteraron de lo que pasó en la mañana y agarran la misma escalera y se vuelven a caer. Nadie les dijo que esa escalera ha generado un accidente, porque nadie les dijo que justamente la causa del accidente fue el uso de esa escalera. Entonces, tenemos siempre que, no hay que ser mezquino. Hay gente que no, acá nomás, nosotros no hay que estar bien, no hay que decirle a nadie, no. En temas de seguridad tiene que ser abierto. Así sea doloroso, tiene que ser abierto porque mientras más gente sepa qué sucedió, qué originó el accidente, van a evitar que les pase a ellos, van a cumplir las medidas correctivas que dice ese informe del accidente, ¿no?
Porque justamente la parte más importante es desarrollar e implementar. No solamente hay que ponerle en un papel, sino hay que ponerla a la acción, hay que ver. O sea, ya está la escalera nueva, ya llegó, ya la cambiaron, ¿dónde la trajeron? ¿Dónde hemos sacado esa escalera? Y hay que ponerla en uso. ¿No? O sea, no es solamente decir cambiar la escalera, sino, y mientras tanto, cómo trabaja, ¿no? Entonces hay que implementar y verificar que esa implementación funcione. Este es un ejemplo de un registro de accidentes. Estos registros son estándar, están en la página web, ¿no? Donde está la razón social, el RUC, el domicilio, tipo de actividad, número de trabajadores, número, ¿no? Nombre de la persona, qué pasó, dónde sucedió, perdón, acá me pasé un dato, ¿no? El puesto de trabajo, el área, sexo, turno, tipo de contrato, tiempo de experiencia, números de horas que trabajó, el lugar y la hora exacta donde ocurrió el accidente, ¿no? Si fue un accidente leve, un accidente incapacitante, mortal, ¿no? Eso, como ya les he dicho, lo dice el médico ocupacional, quien lo atiende, ¿no? Y finalmente la descripción del accidente. ¿Qué pasó? Ahí yo siempre les digo, aquí pequen por exceso, ¿no? Porque a un accidente, no, se cayó de la silla cuando estaba a la hora tal. Eso es muy, muy escueto, no hay que ponerlo. El trabajador, siendo aproximadamente tal hora, mientras realizaba tal actividad, se dirigió a sentarse al escritorio ubicado en la parte tal. Al momento de sentarse, de acuerdo a lo que dicen los testigos, esta persona se sentó y cayó al piso, al parecer porque a la silla le faltaba una pata. Cuando se llegó a hacer la investigación, efectivamente se verificó que a la silla le faltaba una pata, lo que pudo haber ocasionado el accidente. Cabe mencionar que esta silla anteriormente se encontraba en, hay que tratar de detallar todo lo que se pueda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y después la descripción, qué causa fue inmediata, qué causa básica hubo, que es un poco precisar lo que se dice antes, ¿no? Para finalmente, y lo más importante, la medida correctiva, ¿no? ¿Cuál es la medida lo correctiva? Acá, retirar inmediatamente esa silla, ¿no? Y colocar una silla que sí tenga las patas, ¿no? Capacitar al personal a que antes de sentarse verifiquen que la silla tenga las patas para que esto no vuelva a pasar. Estoy hablando en voz alta, ¿no? Responsable, fulano, sultano, mengano. Tiempo, tantos días vamos a dar para que esto se pueda generar, ¿no? Y después, quién hizo la investigación y qué día, ¿no? Y esto obviamente tiene que conocerlo el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el médico ocupacional, las personas de esa área, porque si no, ¿para qué investigas? ¿Para qué implementas medidas de correctivas si no vas a compartirlas con las personas interesadas, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, voy respondiendo algunas preguntas. Si un colaborador fue a atención médica por un tema osteomuscular en sus días libres, médico indica descanso médico, sin embargo el colaborador hace caso omiso, ya desde ahí que haces caso omiso ya estás mal, ¿no? Y posterior a ello acude a sus actividades, hace una mala fuerza en sus actividades y se contractura, cubre el SCTR. Habría que analizar si esa contractura final fue a consecuencia de una actividad laboral, ¿no? Pero no hay que olvidar que el seguro complementario de trabajo de riesgo, para que me entienda mejor, es como un SOAT, ¿no? Es como un SOAT, o sea, es una póliza que lo que busca es que lo ayude al trabajador cuando ha sido víctima de que a consecuencia de ese trabajo de riesgo se accidenta, pero o sea, no podemos utilizarlo como un seguro habitual, o sea, como que me siento mal, yo tengo gripe y voy a activar mi SSTR por ello, o porque ya como hace semanas me estoy sintiendo mal, porque estoy tosiendo, voy y activo mi SSTR. No, eso no es el SSTR. El SSTR es un seguro complementario de trabajo de riesgo cuando se activa, cuando ha habido una situación inesperada, inmediata, que genere una lesión al trabajador. Tengan cuidado porque a veces en algunos lugares el médico dice, no, pero esto no es como que yo vengo por un dolor de muela, quiero activar mi SSTR. No, pues no es ese otro tipo de póliza, ¿no? Igualmente, si me lastimo o lesiono saliendo, si te lastimas o lesionas saliendo, o sea, si pasaste la puerta ya no es un accidente de trabajo, ¿no? Ya no es un accidente de trabajo. Muy bien, amigos. No sé si hay más preguntas o consultas. Creo que ya estamos con el tiempo. Sí, creo que nos hemos hasta pasado un poquito. Muy bien. Comunicación a la autoridad. Todo esto hay que comunicarlo. Miren, cuando es un accidente mortal, en 24 horas la empresa tiene que avisar. Inclusive puede estar en proceso de la investigación, pero tiene que avisar, ¿no? Si es un accidente no mortal, ¿no? Al día siguiente
y hasta el último día hábil del mes siguiente tienen ese plazo para informarlo. Si es un incidente peligroso, 24 horas de lo ocurrido, hay que informarlo al Mintra. Si es una enfermedad ocupacional, dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico al Mintra. Ustedes se dan cuenta, el Mintra siempre entra a tallar. Primero, amigos, porque el Mintra lleva una estadística, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en esta empresa? ¿Qué está pasando en este lugar que siempre es habitual, ¿no? Y porque cuando ya el Mintra empieza a hacer por medio de la SUNAFIL auditorías, inspecciones, o sea, utiliza este insumo para decir, oye, mira, acá hay una suma, en un mes han habido 8 o 10 accidentes. Entonces, ahí ya le corresponde a SUNAFIL entrar. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo la actividad del trabajador, ¿no? Y tendrá que averiguar en profundidad qué sucedió. Por eso que siempre hay que tomar atención a ello. Muy bien, amigos. No sé si hay alguna consulta o dudas más. Yo les agradezco por su tiempo, por su... Sí, adelante, adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sí, gracias, ingeniero Carlos Mijay. Ahora pasaremos por la ronda de preguntas. Recordarle a los participantes que pueden hacer la mano para darle el uso de la palabra. Se les habilitará el uso del micrófono de acuerdo al orden que levanten la mano. No olvidar que las preguntas son referentes al tema expuesto. Sí, por favor. Yo me Sí, comprometo en otro momento, de repente en coordinación con la licenciada, a hablar solamente ya del SCTR, que es un tema también de interés para el colaborador y tiene que ver directamente con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero sería importante ahora abordar lo previo, ¿no? O sea, porque tú ya activas el ETR cuando ya hay un accidente, pero habría que, estamos analizando son las consecuencias, ¿no? ¿Por qué investigar un accidente o incidente? sí, ingeniero. A ver, tenemos aquí a José Antonio Lizarburo. Se le está solicitando para que active su audio. Que las Adelante. preguntas, por favor, sean precisas. José Antonio Buenas, ¿me escucha? Lizarburo. Sí, Sí, buenas tardes. Sí, sí, sí. adelante. Doctor, una consulta. Mire, si usted dice que el doctor de salud ocupacional, pero si el doctor de salud ocupacional, un trabajador va, ¿no? Y el doctor lo evalúa y el doctor, amerita que le dé un descanso médico, él lo puede dar, es uno, ¿no? Segundo, si él lo da y viene, ¿cómo se llama? En este caso, la orden de recursos humanos que le niega al doctor para que le dé ese descanso, ¿no? Como que lo restringe, ¿no? Y al doctor cuando van los otros trabajadores que están mal, ¿no? Ya no evalúa, pero él ve que tienen que darle, pero no le da porque ya le han puesto, como se dice, un pare ahí, ¿no? De recursos humanos, ¿no? Y te han amenazado que si él da descanso médico lo van a sacar y esto que el otro, ¿no? Eso es lo que ha pasado en una municipalidad. Lo otro, si cuando el trabajador se accidenta y se activa el SCTR, cuando supongamos que haya tenido una fractura, ¿no? Y está enyesado. ¿Y cómo se llama Y la municipalidad, en este caso, la asistenta social, el doctor de salud ocupacional le indica que tiene que ir cada cierto tiempo, así en su gravedad que tiene, a recoger un documento para que con ese documento vaya y se atienda a la clínica. Estando así, por el accidente, ¿ah? Mal, ¿no? Y en la cual puede también, por irse a recoger ese documento para que se atienda a la clínica, también puede sufrir otro accidente, ¿no? Por la condición en la que está. Y lo que es, lo otro es que si están trabajando en un vehículo motorizado de serenazgo y, Antes la unidad de serenazgo bota de irme monóxido de carbono, y a eso la también se considera... ¿Aló, me escucha? para no perderme, ¿cuál es la pregunta en el primer caso? ¿Cuál es tu pregunta? No, lo que pasa es que si recursos humanos le puede quitar la autoridad al médico de salud ocupacional para que dé los descansos, ¿no? Los descansos. Ahora, y la otra pregunta es, rápido, si el vehículo de una unidad móvil de Serenado, que es de alto riesgo, porque estamos en anexo 5, bota monóxido de carbono y lo siguen haciendo trabajar hacia el trabajador, ¿no? Y el trabajador siente mareo, ¿puede irse también para que se active el SCTR? Ya, ok. Respondo lo primero. Habría que analizar ahí
el contexto y en profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Yo no soy ni el médico ocupacional ni el de recursos humanos, ¿no? Esto siempre suele pasar, voy a tomar otro ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, el problema que siempre hay entre los de almacén y el comercial. El comercial vende y quiere que a su cliente le llegue la mercadería cuanto antes, porque el comercial sabe que ese ingreso de dinero va a hacer que la empresa tenga. Entonces, vende, y una vez que vende le dice al del almacén, oye, despacha ya. Pero el que despacha tiene sus procesos, ¿no? O sea, tiene que llevar un control porque le pueden haber faltando. Entonces, el de despacho dice, oye, no, pero yo tengo que cumplir acá mi proceso. No, tú despacha nomás. Y ahí se genera un caos. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, no sé exactamente el contexto, pero siempre recomiendo que los que tienen cierta capacidad de decisión y autoridad de una empresa, como en este caso recursos humanos y el área de seguridad y salud ocupacional, siempre antes de que se genere un problema, hagan sus arreglos previos, ¿no? Porque esto es como que un hijo no puede ver que por él se están peleando su papá y su mamá, porque lo único que van a hacer es confundirlo más. Entonces, papá y mamá se tendrán que meter a un cuarto y discutir, ¿no? Y después en frío explicarle al hijo, mira, este va a ser el protocolo. Entonces el hijo lo entiende. Pero si el hijo ve que papá y mamá le quita autoridad, el hijo termina más confundido. Y obviamente todo trabajador está en el derecho que se siente una confusión, elevarla dentro de la empresa al área que le corresponda. Y si no siente que de alguna manera no se siente satisfecho por la respuesta que le dan, tiene también, en este país todos somos libres de elevar ese reclamo a cualquier otro ente, otra instancia, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Los que tenemos poder de decisión, de autoridad en una empresa, siempre tenemos que juntarnos para proyectar hacia los colaboradores que hay un orden. Porque si no, el trabajador puede sentir confusión. Oye, ¿por qué a él sí y a él no? Porque antes sí se hacía y ahora no se hacía. Ah, no, antes el médico me atendía así, ahora ya no me atiende así. Antes el recursos humanos decía que sí, pero ahora que no. Entonces, yo siento que el tema va por ahí, ¿no? Entonces, habría que analizar. Yo no conozco el contexto, pero ese mensaje podría dar de manera general. Y si el trabajador no se siente satisfecho, acude a la instancia dentro de su trabajo y si no se siente satisfecho, como cualquier otro peruano, acude a otra instancia para manifestar su reclamo y se haga la indagación. En el otro caso del monóxido de carbono, habría que analizar bien, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo decir que el aire que yo respiro aquí está mal, pero habría que hacerse un monitoreo ocupacional de gases para determinar, es como, a veces yo he ido a hacer monitoreos de luz, sonido, en algunas oficinas administrativas y he tenido personas que han dicho, señor, yo quiero que usted haga el monitoreo porque acá la luz no me ayuda. Y cuando ponemos el luxómetro, es más, está sobre el nivel de luz expuesto. O sea, es más, tiene más luz de lo normal y él está causando daño. No estoy diciendo que ese sea el caso de ustedes, ¿ah? Para nada. Solamente pongo un ejemplo. Entonces, es siempre solicitar mejor, y a veces es un poco difícil, y más si estamos en el ámbito público, ¿no? Pero regreso al anterior. Está la instancia interna y está la instancia externa. Pero finalmente el que va a definir si hay una contaminación por gases, por exceso de luz o sonido, es un monitoreo de agentes físicos, químicos, que eso por norma y por ley debe hacerse las empresas, justamente para monitorear que el trabajador no esté expuesto a un agente químico, a un agente físico, inclusive a un agente psicosocial que le esté generando daño. Si el trabajador percibe que no se está haciendo o que no se está haciendo de manera adecuada, la instancia interna dentro de su organización, y si no se siente satisfecho, la instancia externa. Muy bien, voy a otra pregunta, por favor, si alguien la tuviese. Sí, vamos con la siguiente pregunta de Exit Days. Se le está solicitando el audio para que haga su pregunta. Muy buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Adelante. Si hubiese un accidente laboral y no es reportado al área de salud ocupacional oportunamente y un mes, 2 meses posteriores llega el trabajador alegando de que por ese accidente ocupacional está teniendo complicaciones musculoesqueléticas, ¿cómo se hace? Porque ahí ya no hay para hacer una investigación, emitir un informe solamente con lo que el trabajador refiere. Entonces, en esa situación, ¿cómo se hace? Bueno, ahí habría que averiguar el contexto, ¿no? O sea, si el trabajador
sufrió el accidente. Y pasa en algunas empresas, el trabajador va donde su jefe inmediato y le dice, acabo de accidentarme, me acabo de accidentar. Y el supervisor le dice, no, no pasa nada, tranquilo, esto pasa así, ahora te estás quejando por tonterías, no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí están suprimiendo un derecho del trabajador. Y si tú la persona víctima del accidente y percibes que voy primero a este lado, ¿no? No, tu jefe inmediato no reporte el accidente a quien debe reportarlo y mucho menos hace una investigación, entonces igual vas a la instancia siguiente dentro de tu empresa o vas a una instancia externa. Tienes todo el derecho para hacerlo. ¿Qué pasa si el trabajador dice él que se accidentó hace una semana? Nadie lo vio, pero él dice que se accidentó. Entonces viene y dice, ¿sabes lo que pasa? Que hace una semana me accidenté y a consecuencia de eso ahora estoy mal y vengo a reportar. Ok. Eso se puede considerar como un accidente, se puede considerar como un incidente. Entonces, sí puedo hacer la investigación del accidente. Claro que sí, pero en el informe dejaré claro que el trabajador, pues es el único que entrevista, ¿no? El trabajador refiere que hace una semana se sentó y no informó porque quería ir a una reunión, se sintió bien, la excusa que él diga, ¿no? Y recién 8 días, 9 días después, él refiere que a consecuencia de esto ahora le duele tal cosa, ¿no? Porque partimos del hecho primero de que el trabajador está siendo honesto, pero también se consigna la condición como él lo está reportando, ¿no? En una empresa hace unos días tuvimos algo parecido. Un grupo de trabajadores se quedaron atrapados dentro de un ascensor y el ascensor hace una frenada en seco que los golpea terriblemente. Pero era un viernes, se tenían que ir a un concierto, no sé, una empresa en San Isidro. Y no reportaron, se fueron. A la semana siguiente, recién una trabajadora manifestó que tenía el dolor en el codo del golpe. Entonces, ¿por qué no reportaron? No, que esto, que lo otro, que por acá. Entonces, es un accidente, sí lo tengo que considerar como un accidente porque puede darse el caso que ese ascensor pueda volver a fallar y a la próxima no frene intempestivamente, sino de repente sea un frenado más fuerte o se venga abajo. Y van a decir, oye, pero alguien aparece y dice, pero por si acaso yo reporté que hace una semana había pasado. Entonces, es mejor investigarlo y consignar lo que haya. Así haya pasado un mes, tú igual, ¿no? Porque él dice que le pasó un accidente, entonces, está bien, te creo, ven, vamos a anotar qué pasó, hay algún video, algo, no hay nada, yo estaba solito, ya, ok, vamos a ponerlo igual. ¿Qué dices que pasó? No, que mientras levantaba esta caja, ya, ok, se consigna, ¿no? Si activo o no el SCTR, eso lo tendrá que decidir el médico ocupacional o el enfermero ocupacional que tenemos en la empresa. Va como un tratamiento más, va como dependerá del estado en el que está el trabajador, ¿no? Si el trabajador dice que está muy mal, habrá que activarlo, ¿no? Muy bien, no sé si hay otra consulta más. Adelante. Sí, por tema de tiempo y agenda, y por temas que se van a realizar otras actividades en estos momentos, se van a realizar dos últimas preguntas. A Víctor Martínez, le está solicitando por activo y seguro. Sí, buenas tardes. Sí, se Adelante. la escucha. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy bueno sus charlas. La verdad que por tema de tiempo y todo no he podido llegar a escuchar el tema de la investigación en otras oportunidades, pero el día de hoy me he nutrido bastante, me he capacitado con sus teoremas, con sus palabras. De verdad lo felicito porque ha sido bastante explícito en sus temas. La pregunta es, en una fumigación de la empresa que se da normalmente semanal, los días domingos, y algunos trabajadores no logran abandonar el área donde es fumigada y estos suelen ser dañados por esta fumigación, ¿se cubre el seguro? ¿Cubre el seguro o es un accidente de trabajo, perdón, la pregunta? Sí, claro que sí. Les había mencionado un ejemplo antes, ¿no? A veces hay accidentes que generalmente nosotros entendemos por accidente cuando vemos que un fierro te cae en el pie, un bulto te cae en la cabeza, o ves que el trabajador voló, se desprendió, se resbaló y accidente. Pero los materiales peligrosos son elementos a veces invisibles, a veces ni se huelen, pero tú ya lo estás inhalando. Entonces, sí se considera un accidente, porque así como te puede golpear una pared, perdón, te puede golpear un bulto,
si tú inhalas por desconocimiento o por alguna razón un material peligroso, eso es un accidente de trabajo y merece una investigación. Es más, son los accidentes que más investigación merecen porque el trabajador otro trabajador podría volver a ser víctima de ello justamente por no haberlo investigado. La inhalación de productos químicos por fumigación, limpieza, por alguna razón. Entonces, claro que sí, eso es un accidente de trabajo y tiene que informarse, ¿no? Y a veces el trabajador, nos ha pasado en una empresa que va al médico ocupacional y dice, me duele la cabeza, empieza a vomitar. Y el médico le dice, ¿qué ha pasado? No sé, dice, no sé, he estado en tal ambiente y de ahí salí, y cuando salí me empecé a marear, ahora me duele la cabeza y empieza a vomitar. Entonces, ahí tiene que ser muy acucioso quien recibe esa información, ¿no? Porque eso es una situación anormal, entonces tendría que ir al lugar y preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Quién estuvo antes aquí? No han estado los de mantenimiento limpiando. ¿Limpiaron con productos químicos? Sí. Ah, ok, eso guarda relación con la reacción que tiene esa persona. Hay gente que por ejemplo, yo no huelo, ¿no? O sea, después del COVID he quedado con no huelo, no le siento sabor a las cosas. A veces mi pareja me dice, oye, ¿acá no sientes el olor a químico? No. Después siento el dolor de cabeza. Hay gente que lo siente de inmediato, entonces eso claro que sí se considera un accidente de trabajo y requiere una atención inmediata. Gracias, muchas gracias por haber puesto. De nada. Me parece que había una pregunta más para ir cerrando. Mientras tanto, voy a leer acá una rápida. Dice un compañero de trabajo al ingresar por la puerta de la empresa, esta le cayó encima por estar defectuosa y le ocasionó fracturas. La empresa indicó que no era un accidente de trabajo porque el compañero no llegó a marcar su ingreso. No, nada que ver. Ahí él tendría que ir a la parte legal y demostrar que sí es un accidente de trabajo porque él ya, él ya está en el espacio de la empresa. Y obviamente está en el espacio de su empresa porque estaba camino a marcar su tarjeta. O sea, no es que uno marque tarjeta en la misma puerta de la empresa. A veces uno marca tarjeta cuando ya se vistió, pero él ya entró al espacio de la empresa. Eso sí es un accidente de trabajo, ¿eh?